Dios les bendiga, un abrazo y los socios en este momento conscientes de que este momento es algo muy en particular, una relación que tenemos junto con ustedes, con quienes nos estamos comunicando y ustedes con nosotros. Muchas gracias, que el Señor les bendiga, la paz del Señor sea con ustedes, la fortaleza, la guianza divina, que es lo que necesitamos en medio de estos tiempos. No por la pandemia, Dios siempre ha estado con nosotros todo el tiempo y siempre está tratando con nuestro diario vivir. Entonces les agradecemos con ustedes la palabra de Dios. Les saluda el pastor Luis Montes de Oca y mi esposa conmigo que está con ustedes. Dios les bendiga en esta tarde. Dedicamos este día, miércoles entre semana, para sentarnos y presentarnos ante Dios sin ninguna otra distracción. Este es nuestros miércoles de estudio bíblico y vamos a comenzar en esta noche. Quisiera que leamos una porción del Salmo 16, el verso 8 en adelante. Y estas es las promesas de Dios para nosotros, que si nosotros lo ponemos a Él en primer lugar y lo ponemos a Él en lo que es el todo de nuestras vidas, no solamente un tiempo, como cuando dice la gente, Dios es una parte muy importante en mi vida. No debe ser una parte, debe ser el todo en nuestra vida. Él es el que nos sustenta, Él es el que está con nosotros en todo. Él es dueño de todo. Dios es soberano, Dios con nosotros. Así que eso dice en este salmo, es uno de mis versos también que me gusta recitar y reconocer que esto es lo que debo de hacer en todo tiempo. Dice Salmo 16, 8: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Qué declaración tan real, tan verdadera, que nosotros lo hagamos y sea en nuestras vidas. A Jehová he puesto siempre, y esta es la clave, siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Cómo es que nosotros podemos vivir confiadamente y con firmeza? Y cuando venga el temor, miedos, incertidumbres, tenemos que saber quién está a nuestro lado, y por eso podemos decir, no seré conmovido. Sigue diciendo, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gracias a Dios, por eso le seguimos, porque Él es nuestro guía, Él es nuestra luz, y así será mientras nosotros lo pongamos siempre delante de nosotros. Vamos a orar y vamos a dedicar este tiempo al Señor. Te invito a que tengas ahí tu Biblia, algo para apuntar, para que recuerdes lo que hemos hablado y lo sigamos para que se integre en nuestras vidas. Hay una parte en el Salmo 119 que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, pero que quede, que no pase y lo oímos y nos gozamos, pero se nos olvida. Hay que hacer algo para que quede en nuestro corazón. Vamos a orar. Damos gracias a Dios por este día y por esta oportunidad de alabar y estudiar su palabra.
Padre, te damos gracias. La honra y la gloria es para ti. Gracias que al final de este día podemos juntarnos, sea en nuestro hogar, donde quiera que estemos, Señor. Estamos haciendo este llamado a tu iglesia, a la iglesia, a la vida verdadera, y quienes estén escuchando este tiempo de adoración y devoción a ti, Señor, que respondamos a tu llamado, respondamos al reconocer que necesitamos de ti, y que tomemos este tiempo y nos sentemos y glorifiquemos al Señor y nos presentemos, Señor, como tú lo mereces, como tú solamente eres digno de nuestra alabanza. Señor, gracias por esta oportunidad. Hay muchas cosas ocurriendo a nuestro alrededor, muchas aflicciones, situaciones difíciles, y es por eso, Señor, que no nos soltamos de tu mano y pedimos tu dirección, tu Espíritu Santo esté con nosotros, y así como decía esta escritura, y que no seamos conmovidos, porque estamos parados sobre la roca que es Jesucristo, nuestro Salvador. Te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Damos toda la honra y la gloria para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a cantar un coro antes de entrar al tiempo de nuestro servicio, a nuestro estudio, y presentarnos al Señor cantando de esta manera. Puedo confiar en el Señor, que Él no va a fallar. Puedo confiar en el Señor, que Él no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que Él no va a fallar. Dile otra vez. Puedo confiar en el Señor, sí, Señor, que Él no va a fallar. Puedo confiar en el Señor, que Él no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que Él no va a fallar. Puedo descansar, descansa en el Señor. Puedo descansar a su mansión. Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que Él no va a fallar. Este otro. Nunca, Dios mío, cesarán mis labios de bendecirte y de alabar tu nombre, porque yo siervo de tu amor inmenso, profunda gratitud. Señor, puedo descansar, puedo descansar a su mansión. Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más,
tu Amén. nombre, Señor. Gracias. Esto es verdad, es una realidad. Y yo te invito a que confíes en el Señor y pruebes. Por eso dice el Salmo, no me acuerdo ahorita cuál Salmo, pero dice, gustad, prueba y ver que Jehová es bueno. God is good. Prueba. Quita todas las cosas que te estorban, todos los pensamientos, todas las cosas que vienen contra que tú hagas una decisión y le digas, Señor, voy a confiar. Su palabra es fiel. Dios te bendiga. Vamos a empezar este tiempo de estudio. Dios les bendiga. Esposo, Pues seguimos con nosotros. nuestra serie. Estamos tratando algunos salmos y sobre todo la centralidad de estos salmos está enfocada en la oración. Hoy estaremos tratando parte del Salmo 5. El Salmo 5 se cree que también David lo escribió, pero muy independiente de eso, esta poesía o esta oración literalmente, porque no son poesías, son oraciones, son verdades, son fundamentos para incluso aprender cómo orar, para entender con quién hablamos. En este caso, David nos enseña su corazón, su profundidad relacional con Dios. No solamente es creer en Dios, primero es creerle a Dios y acercarnos a Él creyendo que Él nos responde. Jesús también oró y clamó a Dios. En el momento cuando estuvo en la familia de Lázaro y María y Marta, Lázaro había muerto y él cuando oró dijo, Padre, tú siempre me oyes. Y dice la Biblia también, y lo dijo Pablo, que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para encontrar oportuno socorro. Y esto es a través de Cristo Jesús. Cristo abrió el camino y ahora podemos acercarnos confiadamente por medio de Él. Él es el único intermediario, no hay otro intermediario. Aunque puedan haber tantas ideas, no necesariamente hay intermediarios. Espero que entiendas esto y esto está basado por la Escritura. El capítulo 4:12 del libro de Hechos dice, en ningún otro hay salvación. Observa el término, salvación. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay. Y esto es porque el nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Hoy nos encontramos con el Salmo 5:1. Perdón. Salmo 5, si tienes tu Biblia. Salmo 5, versículo 1, versículo 2 y 3. Hay algo importante en este clamor. Vamos a usar la palabra clamor. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Escucha, oh Jehová, mis palabras. En otro salmo también el salmista dijo, como el siervo brama, clama, brama, gime por las aguas, así, oh Dios, el alma mía. Entonces, no solamente es una poesía escrita, sino es la revelación de la profundidad del corazón de un ser humano, en el caso como el rey David. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Y hay que poner atención a esto, porque no es cuestión de palabras. Ahorita vamos a entrar en esto. Considera, aquí viene otra
parte importante de lo que él está diciendo. Mis palabras, y lo considera mi gemir. Ahora de palabras cambió a expresión de la profundidad de la circunstancia en la que el salmista está. Las palabras tienen varias connotaciones. Cuando estás contento, hablas como si estuvieras contento, te alegras. Pero también se usan palabras cuando hay dolor, e incluso lágrimas. E incluso a veces no se puede hablar, porque el corazón está abatido. Pero aquí el salmista considera mi gemir. El verso 2, está atento. Él busca la seguridad de que sus palabras sean solo palabras. Son gemir del salmista, donde su gemir es también, está atento a la voz de mi clamor. El clamor está involucrando palabras. Y luego la seguridad que él tiene al acercarse a Dios. Rey mío y Dios mío. Entonces, él considera y reconoce que está delante, no de cualquier hombre, está delante de Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, tenemos que considerar esto. ¿Qué papel tan importante tiene Dios con mi vida? Como para acercarme a Él. Él es rey tuyo, Él es tu Dios. Si no lo es, hoy puede ser ese encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el salmista clama, está hablando palabras, pero palabras con un envolvimiento de lo más intrínseco de él, que es, está gimiendo, está atento a la voz de mi clamor. Si hay algo que debemos asegurarnos es tener seguridad de que Dios nos escucha. Ahora, yo quiero decirles algo, Dios siempre nos escucha, pero más cuando viene lo profundo de nuestro corazón, porque a ti oraré. Está haciendo el seguimiento de lo que involucra, porque estamos hablando de la prioridad de lo que es la oración, la prioridad en la oración. Entonces, porque a ti oraré, oh Jehová, el verso 3, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hay un canto que viene del grupo Maranata, basado en este, muy bonito, esperamos que lo busques. Oh Dios, escucha mi oración, se llama este canto. Entonces, vamos a observar que el salmista tiene prioridad en estos 3 versos. Me voy a enfocar en los 3 versos. Y las prioridades fueron, primero, él decidió que tenía las mejores o los mejores tiempos o horas del día con Dios. Y esto es algo importante. Si nos vamos a acercar a Dios, tenemos que ser específicos de cuál es el tiempo que vamos a clamar o a orar delante de la presencia de Dios. En tu programa del diario, en tu calendario del día, ¿dónde está el tiempo o dónde el tiempo dedicamos o ponemos en nuestro diario para tener esto? Una de las cosas, el salmista tenía prioridad y decidió que tendría las mejores horas del día con Dios. 2, le ofreció a Dios la mañana de su vida, en su diario vivir. Él ofrecía a Dios este acercamiento en las mañanas. Los hombres y mujeres de Dios incluso hablan de la importancia de empezar en el día orando. 1 hora en la mañana es mucho mejor que 2 horas en la tarde. Y dicho de otra manera, 1 hora en la mañana es mejor que ninguna hora. Y la insistencia en este salmo está enseñándolos a la importancia de que cada día debemos tener un tiempo con Dios. No es un programa de la iglesia, no es un programa que el pastor tiene que forjar.
es algo más personal. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo individual. No tiene que ver con el grupo. Si no hay quien está orando conmigo, entonces no oro. Nadie sabe si todos oramos. Y nadie sabemos si tú estás orando. Y damos por sentado que hablamos con Dios. Está bien. Quien va a juzgar este tiempo y este momento, recuerda, es Dios. Entonces, Él ofrecía para Él cada mañana de su vida ese tiempo con Dios. Una mañana es mucho mejor, una hora en la mañana es mucho mejor, o al despertarte, al clarear la alborada, es bueno estar delante de Dios. El predicador Spurgeon, él declaró que mientras el rocío de la mañana está sobre la tierra, él declaró y dijo, dejemos que también, y esto es hermoso, dejemos que la gracia divina renueve nuestra alma. Si la Biblia dice que el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, cuando decimos no olvides, ¿cómo nosotros podemos establecer que no los olvidamos delante de Dios? No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus necesidades. Lo voy a leer, el Salmo 103. Dice así. Bendice alma mía a Jehová. Y lo dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Eso es algo personal. Lo dice David, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides. Luego, él está consciente que a quien le debe de dar cuentas de sus actos es a Dios cuando él dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. Y esta es la parte importante. De modo que te rejuvenezcas como las águilas. Y el verso que estamos hablando, precisamente, encontramos entonces que lo que está diciendo Spurgeon está comparándola a esta bendición, de que mientras el rocío de la mañana está sobre la tierra, entonces dejemos en la mañana que también la gracia de Dios renueve nuestras almas. Dejemos que la oración de la mañana incluso ilumine todo nuestro día. Así como vemos el amanecer, la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora de la mañana, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, dejemos que la oración de la mañana ilumine todo nuestro día, o sea, la comunión íntima de Dios. La comunión íntima de Dios es la que nos bendice. El salmista incluso implora la atención del Señor, y ahora sí nos vamos al capítulo 5, dice, escucha Jehová mis palabras, considera mi gemir. Entonces, está atento a la voz de mi clamor. Cada mañana nuestro día va a comenzar dependiendo de qué forma están compuestas nuestras palabras. Algo maravilloso del Señor es que antes que tú hables, Él ya conoce lo que vas a hablar, lo que yo voy a hablar. Eso te lo dice el Salmo 139. Si tienes una Biblia, está en el Salmo 139, un salmo donde la omnipresencia de Dios, su presencia es única. Él comienza diciendo en el Salmo 139, oh Jehová, miren esto, tú me has examinado y conocido. Eso nos debe de hacer temblar. Eso nos debe de enseñar que
Con Dios no podemos jugar, porque Él lo conoce todo, aún nuestras debilidades. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos, observen esto, mis pensamientos. Él conoce antes nuestros pensamientos y sabe en qué caminos andamos y sabe por qué pensamos así como pensamos y sabe qué tan cerca estamos de Él en nuestros pensamientos o qué tan lejos estamos de Él, porque los pensamientos revelan las intenciones que están en el corazón. Y lo malo es que hablamos a veces jactanciosamente como que si tuviéramos todo bajo control, cuando deberíamos de saber que Dios conoce y ha entendido desde lejos nuestros pensamientos. Has escudriñado, observen esto, has escudriñado mi andar y mi reposo. Él sabe lo que hacemos desde mañana, si nos paramos con Él, o estamos con Él, o simplemente nos olvidamos de Él y caminamos sin Él. Hasta nuestro reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios, entonces, en esta oración que Él está haciendo en el capítulo 5, tiene una oración que incluso comienza en la mañana. El salmista incluso implora la atención de Dios, y algo que nos enseña estos versos del capítulo 5, la oración requiere dedicación e intención. Algo práctico. La vida del creyente, para que crezca como la luz de la aurora, involucra la oración, involucra el escudriñar la palabra de Dios. O sea, yo hablo para que Dios me oiga, suplico y pido con mi voz. Mis pensamientos se enfocan a la necesidad intrínseca que tengo y puedo orar. Y hemos caído en una tentación donde creemos que oramos fervientemente nomás cuando tenemos problemas. Pero la oración tiene que trascender a esa conciencia que solamente yo le llamo a veces es nomás acallar nuestra conciencia, que no se responsabiliza de que hay un Dios cada mañana. No hay un Dios. Solo Dios existe y Dios merece que le digamos en la mañana, buenos días, Señor Jesús. Buenos días. Yo anduve en los pueblos, en las madrugadas, en las mañanas, en los caminos, y toda la gente que caminaba y transitaba, a veces nomás decía un murmullo, pero otros decían, buenos días, buenos días. Es algo tan normal de saber que alguien está ahí y que me está observando, que me estoy encontrando en el camino para decirle, buenos días, buenos días. Y es importante en este salmo darnos cuenta que queremos, conforme el salmista, debemos querer que Dios escuche nuestras palabras. Dios escuche no solo palabras, sino mi gemir. Y no solo mi gemir, sino que esté atento a la voz de mi clamor. El pueblo de Dios nos hemos perdido la bendición de este encuentro matutino, que es personal. Yo vengo donde incluso se hacen cadenas de oración, no es malo. Se hacen eventos de oración, no es malo. Pero los eventos que se hacen colectivamente no es malo. Pero aquí está hablando de algo más personal para un desarrollo profundo de intimidad con Dios. El Salmo 5. De mañana a ti oraré. Entonces, en este versículo encontramos que la oración involucra dedicación. Ponlo en tu calendario. Así como ponemos las citas del médico de nuestros niños, rayamos el calendario y lo estamos chequeando. ¿Cuántas veces chequeamos nuestro calendario para decir, espérate, no oré? Entonces, ¿cada cuándo debemos orar? Cada mañana. ¿Cuántos días trae un año? 365 días. ¿Cuántas veces debemos orar en el año? 365 días. Ya oré en la mañana, qué bueno,
pero creemos que es por orar, ni por el alimento a veces oramos, porque no estamos conscientes de la gracia de Dios que nos fue dada en ese día, en este día. Hoy espero que lleve yo tu corazón a esta intencionalidad o a esta decisión que tenemos que dedicarle a Dios. Yo mismo estoy hablando ahorita a mi vida. Yo mismo estoy viendo la imperiosa necesidad de buscar a Dios a través de la oración. La oración entonces es algo que requiere dedicación e intención. Los que madrugan, que entran a las 4 de la mañana, todos podemos dedicar un tiempo en la mañana y darle a Dios gloria y honra. Y más cuando las cosas están bien, no nomás cuando las cosas están mal. Yo he buscado el rostro de Dios cuando las cosas están bien difíciles y cuando incluso las fuerzas se han agotado. Yo aprendí incluso que las respuestas a veces dependen de la intención y la dedicación que yo tengo, porque Dios sí oye. Jesús habló de una mujer viuda que tenía un problema y vino a buscar al juez para que le ayudara. Ese juez dice que era malo y no tenía temor de Dios, pero ella venía e insistía a ese juez que le hiciera justicia o que la ayudara. Y dice la palabra que ese juez, cuando vio la insistencia de la mujer, dijo: la voy a atender, no sea que me colme la paciencia. Dios no va a ser ese juez que diga que me colme la paciencia. Pablo dijo: orad sin cesar. Orad sin cesar, dar gracias a Dios por todo. En la oración sin cesar es el reconocimiento de que hay alguien que nos creó, nos formó, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y que declaramos por su palabra que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, cuando venimos a Dios, dice el salmista en el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias. Y las puertas no solamente es el templo, por sus atrios con alabanza, no es el patio del templo. Habla de la introducción de mi persona o tu persona como un hijo de Dios que ahora se acerca confiadamente ante la gracia y misericordia de Dios y que reconocemos que ayer fue conmigo y hoy sin duda es conmigo y mañana no hay problema, Él será conmigo. Encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Pero luego dice otro salmo: pero no seas sabio en tu propia opinión. Lo dice: reconócelo en todos tus caminos, en todas tus decisiones. Antes de que hagamos un paso hacia adelante, reconozcamos que Él está con nosotros. Él conoce las intenciones de nuestro corazón y cuando filtramos nuestra vida ante su presencia, Él puede aclarar nuestra mente y cambiarla de dirección por los propósitos que son mejores que Él tiene. Pablo oraba por ir a predicar a otra región que se llama Bitinia, pero no se fue a predicar solamente por el impulso y la decisión que tenía. Él, antes de tomar la decisión y ese deseo de ir, que no era malo, ¿cuántos deseos tenemos buenos y a veces no oramos? Y para Dios es: no vayas, pero nosotros insistimos. Entonces, la Biblia dice que él quería ir a Bitinia y estando orando en oración, Dios le reveló por el Espíritu Santo a un macedonio. Era a Macedonia donde tenía que ir, donde él vio un macedonio, un hombre que le pidió en la visión: ven y ayúdanos. Pablo paró su deseo de ir a Bitinia para irse a responder a la voz que Dios le había revelado de que no era Bitinia, era con este hombre de Macedonia. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, nuestro comienzo debe de comenzar con Dios. David le dijo: escucha, oh Jehová, mis palabras,
O sea, la oración requiere preparación. No nomás es llegar a la deriva. Cuando dice, escucha mis palabras, te lo voy a poner más fácil. Si a ti te toca hablar ante el público algunas palabras, lo primero que empezamos a hacer es prepararnos para lo que vamos a hablar y vamos a decir. Nos tiemblan hasta las piernas a veces, y más cuando vamos a hablar en público. Entonces, ahí nos preparamos. Lo mismo la oración cuando vamos a hablar a Dios. La oración entonces requiere preparación. La oración es más que palabras. Aun cuando dice escucha mis palabras, David está consciente de que no son meras palabras. Jesús estuvo a favor de la oración personal e íntima, pero también estuvo en contra de la oración que solamente involucra palabras y repeticiones. En Mateo 6, 5 y 8 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, o sea, gente que aparenta, porque ellos aman el orar. Observa que a esa gente le gusta, está hablando de su tiempo de Jesús, porque ellos aman el orar en pie, no es que sea malo orar en pie, y en las sinagogas, o adentro de los templos, o en las esquinas de las calles. Era la parte religiosa del tiempo de Jesús, que esa persona, incluso su vestimenta representaba que eran escribas, fariseos, gente que tenía relación con Dios. Pero la verdad es que el Señor los rechaza llamándoles hipócritas. Dice, para ser vistos de los hombres, ese era su fin. No era tanto agradar a Dios. A Dios no le interesa la oración elocuente. No le interesa. Entonces, es malo preparar una oración. Hazlo con todo tu corazón. Deja que hable tu corazón. La elocuencia ante los ojos de Dios no tiene relevancia. Tiene relevancia la humildad y la sencillez en la que nos acercamos. Y luego en las calles dice, para ser visto de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. El verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, otra versión, tu recámara, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Y el verso 7 da una aclaración. Y cuando dice, y orando, no uséis de repeticiones. Y aquí ya no le habla de los escribas o los escribas y fariseos, sino habla, dice, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrerío serán oídos. No estamos hablando a la pared, no estamos hablando a nada que realmente esté muerto, estamos hablándole a alguien que vive y reina para siempre. Gloria a Dios. Por eso es que no podemos orar a los muertos. Es confortable, y quizá por el amor y el sentimiento que tenemos, de orar, papá, allá donde estás, pídele a Dios que me ayude. No, ellos ya no pueden hacer nada, ya están muertos. Todos murieron, hasta los apóstoles murieron, por eso no podemos agarrar a un apóstol y ponerlo en nuestra casa. Es más, ni los conocimos. El hecho de que nos digan que este es el apóstol Juan, este es el apóstol, no los conocimos. Y ellos murieron. Y ninguno de ellos se puso como intermediario para que nosotros busquemos a Dios a través de ellos, porque son considerados santos. Y los santos no son ya los que están muertos, fueron santos y están con el Señor. Pero los que estamos vivos, también la palabra de Dios nos enseña que en Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron,
quedaron atrás, todas son hechas nuevas. Y ahora somos hijos de Dios. Él nos justificó por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una de nuestras reglas es vivir como hombres y mujeres lavados con la sangre de Cristo, justificados. Ya el pecado no opera sobre nosotros. La ley del pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros, porque en Cristo, a través de su sangre, fuimos perdonados, sanados y salvados, y también somos declarados su pueblo. Amén. Jesús dijo, Juan lo dijo, capítulo 1, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero todos los que le recibieron, y aquí es donde entra el pueblo de Dios, no eran pueblo de Dios, no éramos hijos de Dios. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. La condenación eterna era sobre nosotros. A algunos les conviene no creer en Dios porque les evita creer en su culpa y en su pecado. Y la Biblia establece que la paga del pecado es muerte. Y no es física. Muerte significa separación. Cuando alguien muere entre los seres queridos, no se murió, sino que esa relación se quitó, ya no podemos hablar con él. Por lo tanto, esto que estamos predicando en la palabra de Dios, nos acercamos confiadamente al trono de Dios por medio de Cristo Jesús. Ya no hay muerto que interceda por nosotros. Están descansando de sus obras y de su trabajo. Ya hicieron su obra. Ya quedó registrado su trabajo en el libro de la vida. Y esto es lo que también es importante. No estoy saliendo del tema. No, sino la importancia de saber que cada día nuestros actos, nuestras decisiones, nuestro estilo de vida tiene que cambiar, no por cambiar. Ni la psicología puede cambiar a la persona. Puede ayudarle a orientar, pero no lo acerca a Dios a veces. Lo único que nos acerca a Dios es alguien que murió y que resucitó y que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Amén. Y ese es Cristo Jesús. Amén. Y la Biblia profetiza desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde ya hablamos del Nuevo Testamento, en el cumplimiento de esa profecía, de que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es a través de nuestras palabras que nos acercamos a Dios para pedirle perdón, para pedir de su misericordia, o es nuestras palabras arrogantes las que a veces el Señor no puede oír, porque hablamos con tal altanerismo como si todo estuviera bien. Hermanos, el estilo de vida es un resultado de la comunión que tenemos con el Señor. Es el encuentro que tenemos cotidiano con la palabra de Dios. La palabra de Dios también debemos igualmente desde la mañana tener este encuentro con Dios. Yo busco a Dios, Él me responde por su palabra. Yo pongo mis necesidades, su palabra me orienta y me da dirección para enfrentar los días que son difíciles. Solamente en la presencia de Dios encontramos libertad. Entonces, gloria a Dios, no son palabras. Los gentiles se refiere a todo el género humano sin Dios. Ustedes han sido testigos de que ha habido oraciones mundiales. Pero ¿a quién oramos? Es el mismo Dios. Hay que conocer a Dios conforme la palabra, y es a través de Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, se humillare y buscare mi rostro. Y también dice, si apartare sus malos caminos. Entonces, una vida en Cristo cotidiana, comenzando nuestras palabras, llevándolas a la presencia de Dios, donde incluso pueden ser palabras, no solo palabras, sino que involucran nuestra aflicción y nuestro anhelo de la misericordia y la gracia de Dios.
¿Qué quieres en la mañana? ¿Un buen cheque, un buen apapacho del jefe? ¿O que tu negocio vaya bien? ¿O que tú te puedas levantar en la mañana y reconocer que por la gracia de Dios tú tienes lo que tienes? No es por tus fuerzas. Ahorita está muriendo mucha gente por la pandemia y por otras enfermedades y por otras situaciones, hasta por accidentes. Pero es la misericordia de Dios cada mañana que nos invita a que en la mañana dediquemos este tiempo con Dios y que podamos decirle, como dice el verso, en el verso 2 del capítulo 5, está atento a la voz de mi clamor y enfatiza su comunión, la relación que tiene. Cuando uno se acerca a Dios, uno tiene que saber por qué me acerco a Él y qué relación tengo y cuánto lo conozco. La pregunta que él dice, Rey mío y Dios mío. Gloria a Dios. La oración no es una conversación ignorada por Dios. La oración no es una conversación ignorada por Dios. Es una conversación más personal con el Señor que vive y reina para siempre. Pensemos simplemente el Salmo 23 cuando decimos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Son palabras, se repiten los salmos, se repite la Biblia, se reza la Biblia, pero no se ora la Biblia. La oración es la fe que tenemos y apoyamos nuestra confianza en la palabra de Dios. Cuando dice, Jehová es mi pastor, yo lo creo, Él es mi pastor y nada me faltará. Fue un pastor que le preguntaron, ¿usted es mi pastor?, le dijo a alguien. Y él le contestó, y todo te faltará. Es una verdad. No somos Dios, pero Dios sí es Dios y es nuestro pastor y nada nos faltará. También pensemos en la oración que Jesús hizo en el Getsemaní. Jesús estando orando en el capítulo 26 de Mateo, versículo 36. Jesús dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Él está yendo a Getsemaní, está culminando su estadía, su tiempo entre medio de nosotros. Dice, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. ¿Por qué no se los llevó a orar? A gusto se sentaron. Y a veces nos sentimos o nos sentamos o nos sentimos tan a gusto que dejamos que el Señor vaya a orar. Sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Jaló a dos de sus amigos. Entonces el verso 38, entonces Jesús le dijo, se confesó ante sus amigos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. Como que a estos dos les hizo saber cómo estaba su corazón del Señor. Y luego también les dijo, y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Estaba sufriendo el Señor, pero no como yo quiero, sino como tú. Está pidiendo la dirección de Dios. Hay una enseñanza muy grande. Jesús encontró refugio en el Padre Celestial. Y David nos está enseñando en este momento que la oración incluso es personal. El Señor nos enseña cómo se acercó al Señor, a su Padre. La oración es como la conversación de un niño con su padre. El Señor incluso dijo que si no fuéramos como un niño, y está hablando de su actitud, de sus cualidades de un niño. Un niño todo lo cree. No duda, lo cree. Estaba mi hermano pequeño, yo creo 7 años.
Y llegó un pastor fue en Cuautla, Morelos, Mano Márquez, y vio la guitarra y dice, con esta guitarra están sirviendo al Señor, esta guitarra estaba viejita. No, al Señor denle lo mejor, dijo él. Y le dijo a mi hermano, ten, mijo, ve y rómpeme esta guitarra. Y nadie creíamos que lo iba a hacer, pero un niño sí cree. Fue y agarró la guitarra y la quebró. En otras palabras, cómprele lo mejor al Señor. Pero el punto es que mi hermano creyó, era un niño. Una vez un pastor se paró también con un billete de a 20 y dijo, tengo este billete, si alguien lo quiere, se lo voy a dar. Y nadie se paraba. Y fue un niño el que se paró y vino. Y el pastor dijo, ¿se dieron cuenta la fe de un niño? Él sí lo creyó y por lo tanto estos 20. Y así es la fe de un niño. A veces nosotros no nos damos cuenta que la oración también nos debe de llevar a tales consideraciones. Una oración es la conversación de un niño con su padre. Un niño tiene plenamente la confianza de pedirle a su padre. Y no duda que su padre lo va a escuchar. Así debe ser la oración. Yo le haría la pregunta, ¿está usted consciente de que es miembro de la familia de Dios, donde el Padre Celestial es su Padre? Jesús, Pablo lo declaró, Juan el apóstol, yo lo mencioné hace rato, capítulo 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Pedro en una de sus cartas escribió, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. La palabra misma es leche de salud y vida, pero también cuando el hombre ha intervenido en ella, ha hecho que la palabra se convierta en una palabra que no es de Dios. Y es ahí donde surgen tantas ideas. Me acuerdo de un hombre que al ordeñar sus vacas llenaba sus tanques de leche, pero en el camino en el río que pasaba le echaba unos 2-3 litros más. Dice que para ganar más. Y ganó. Pero llegó el momento en que la gente se dio cuenta y perdió todo. Y a veces lo adulterado parece ser bueno, tiene apariencia de piedad, pero no la tiene si no está bajo la palabra de vida. Cuando oremos, debemos orar con una actitud positiva, como dice el verso 3 del verso que estamos leyendo, capítulo 5:3, dice así la palabra: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. ¿Sabe qué está diciendo el salmista? Me propongo, Señor, que la voz que vas a oír tú cada mañana va a ser la mía. No va a estar solo tu altar, no va a estar solo mi aposento donde yo puedas oír mi voz. Oirás mi voz de mañana, me presentaré delante de ti y esperaré. Qué hermosas palabras. De mañana oirás, y esperamos que hoy nos sintamos conscientes de qué va a suceder mañana, qué va a seguir los próximos días. De mañana oirás mi voz. Le digo algo. Yo sé que le damos gracias a Dios cuando despertamos, pero quiero decirle que a este cuerpo hay que enseñarle a estar delante de Dios. Pararse temprano, hincarse en un lugar donde tengamos intimidad, en lo secreto con nuestro Padre Celestial, y Él que nos ve en lo secreto nos va a recompensar. La gente sabrá, como dice el Salmo, y sabrán las gentes, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y está hablando del pueblo de Israel, pero también se aplica a nosotros, que en la mañana Dios pueda oír nuestra voz. ¿Cuánto dicen amén? Si me estás viendo ahí. Y también, y de mañana me presentaré a ti. Esto es personal. Debe haber un lugar específico en tu casa donde tú puedas de mañana levantarte. Conocí hermanos que incluso hicieron aposentos específicos donde tenían su Biblia para orar. Qué hermoso es estar
con Dios a solas, donde el ruido, el bullicio, y en la mañana es cuando todos están durmiendo. Ahora, si tu casa está llena, salte para afuera. Y allá afuera, no busques un maguey, como la canción, busca al Señor en algún lugar. Yo estuve una ocasión tan atribulado en casa ajena, con amigos y todo, que no hallaba dónde orar, no podía, no quería que me vieran orando. Y me salí afuera, me pegué a la pared, levanté mis ojos, estaba oscuro, y ahí clamé el favor de Dios. Ahí encontré el antídoto a ese momento difícil. Si nosotros hemos sufrido, como dice el coro, si lo has probado todo y todo te ha fallado, mira, dile al Señor, no te voy a fallar las mañanas. Delante de ti me presentaré y esperaré. Qué hermoso es poder descansar ahí. La oración es una petición a nuestro Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Él es omnisciente, ya lo sabe, lo leí el Salmo 139. Es omnipotente. Él tiene todo el poder. No nos asombra que la oración haga que todas las cosas sean posibles. No nos debemos asombrar, porque esto es el poder de la oración, el poder de hablar con Dios, de gemir, de traer nuestro clamor a Dios y de saber que Él sí nos oye. La oración de la mañana hace que se quiten las nubes y podamos ver el sol de justicia. La pregunta para cerrar esto: ¿cuáles son tus prioridades en tu calendario diario? Hay calendario por mes, hay calendario de diario. ¿Y qué ponemos en nuestro diario? Hay quienes incluso llevan su diario. La pregunta es, ¿hay algún espacio donde quepa Dios? Donde en ese diario tú puedes traer tus palabras de profundidad, de lo más adentro de tu corazón, y que las escribas exclusivamente para Dios. Conocí un abuelo que me invitaron a visitarlo, había perdido su nieto y el niño tenía como 8, 7 años o menos, 7 años, y pues lo atropelló un carro. Ese hombre se moría. Y cuando me presenté a él, me ignoró, pero más adelante me llamó, estaba ebrio, y me dijo, ¿quieres ayudarme a mover mi carro? Y le ayudé, y ahí fue cuando me introducí. Pero me sorprendió que él tenía un libro que estaba escribiendo todos los días. Y en él escribía para su nieto, como si estuviera hablando con él. Era una terapia para él, y para él estaba escribiéndole a su nieto. Pero cuando le llevé la palabra de Dios, él agarró la palabra de Dios. Él aprendió entonces luego a escribirle a Dios y a darle gracias a Dios por su nieto, que ya no estaba. Ese hombre cambió. Ese hombre ahora, él me llama a veces y me dice que gracias. Yo no fui, fue el Señor. Pero esto es lo que pasa cuando nosotros entendemos cuáles son las prioridades. Otra pregunta, ¿qué ocupa el primer lugar en tu vida desde que nos levantamos? ¿Cuáles son tus expectativas cuando te levantas a orar? Y esperamos que ahora sí tengamos expectativas claras. Casi todos los papás, al levantar en la mañana, normalmente nuestra oración es por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestros padres, por nuestros seres queridos. Y el pastor ahora está por la iglesia. Pero, ¿qué expectativas, aparte de orar por necesidades, podemos orar de otra manera, más profunda y personal con Dios? Como dijo David, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino solo a ti. Hallar esa profundidad de refugio. Comenzar el día alabando y glorificando su nombre.
Entonces hagamos que la preparación, que es santa, que es un enlace, que es incluso paciente, que es una expectativa, que tendremos muchas más respuestas, y todo esto es por la oración. Prioridad de la oración. Entonces, una de ellas, saber que el propósito de hablar no es hablar. Estamos hablando con Dios y Él dijo, escucha, oh Dios, oh Jehová, mis palabras. Y luego considera mi gemir. No solo son palabras, están sumergidas del dolor, de la angustia, de la desesperación, de un gemir. Pero vuelve a establecer, primero dice escucha, ahora dice está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. No dice porque voy a pedirle a ti, consciente de que el socorro, dijo David, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y luego establece en su calendario diario de mañana oirán mi voz. Y cierro con esto. Había un pastor que oraba todas las mañanas y Dios lo estaba bendiciendo. La iglesia empezó a crecer y las actividades, el involucramiento, lo fatigaban al grado que empezó a dejar de levantarse en las mañanas a orar. ¿Qué es lo que nos ha impedido levantarnos a orar? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar para que podamos descansar y poder tener ese tiempo en la mañana con el Señor? ¿Qué es lo que hemos cambiado en vez de que el Señor sea nuestro primer encuentro en la mañana? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es lo que nos ha impedido? Posiblemente si lo pudiéramos analizar, son canastas y canastas de excusas que le queremos dar al Señor. Y ese pastor dejó de orar, las cosas empezaron no a funcionar, se empezó a meter en más conflictos, obviamente como ministro, en todas las actividades. Pero Dios le mandó un siervo de Dios y le llamó por su, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Ya estuvieron en un desayuno y le dijo, solamente vengo a decirte algo. Y él dijo, sí, pues Dios me habló que te dijera esto. Y le intrigó, ¿no? Y dijo, ¿qué es? El Señor no solo me dijo, que te extraña. Cuando Dios pregunta es porque había una comunión. ¿Cuándo fue que dejamos de estar con el Señor? Esto es para todos. Yo he dejado de estar con el Señor. Por eso me estremece. Porque si hay alguien que quiere estar con nosotros, hablar con nosotros. Los hombres de Dios no andaban en líos, en problemas, en angustias y trabajos. Hubo problemas, pero su refugio fue Dios. Y puedo hablar de uno de ellos, de cada uno de ellos, pero yo quiero dejar este momento. ¿Cuál es tu prioridad cada mañana? Espero que hagamos el propósito y determinemos y nos propongamos y actuemos. No nos emocionemos. Y que podamos levantarnos en la mañana y dedicar el primer tiempo al Señor. Dios les bendiga. Familia, no es solo vivir. Hermanos, no es solo vivir, sino también es disfrutar las mañanas con la gracia divina de Dios que va a traer vida y aliento a nuestras almas. Señor, gracias por tu palabra. Estoy delante de tu presencia, consciente, Señor, de que nos estás hablando para retornarnos a la oración. Que nuestras palabras no sean solamente, Señor,
filtradas de nuestra mente, a veces arrogante, mente ignorante de conocerte. Al contrario, pone en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Número 1, de estar ahora conscientes que no queremos faltar a la oración en la mañana. Y mucho más nos gozaremos estando en la oración con los hermanos, con la oración colectiva, pero aquí esto es personal. Perdónanos, porque tu palabra es muy clara y es enfática. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente aquel que lo tome. Perdónanos. Y nos acercamos en este momento a través de esta palabra, y mis hermanos que están aquí conscientes, para proponernos y determinarnos, Señor, la importancia de tomar en cuenta y decidir, Señor, y proponernos con una decisión clara, Señor, con un accionar claro de levantarnos por la mañana y darte a ti el primer lugar. Gracias. Oramos que ayudes a tu pueblo, nos ayudes a cada uno, porque esas necesidades y problemas que hay van a ser resueltos por este encuentro matutino que tendremos cada día que nos levantamos. De mañana me presentaré a ti. Gloria sea tu nombre. Que puedas oír nuestra voz y que nosotros podamos esperar en ti. Y a hoy declaro en el nombre de Jesús y te alabo porque tú no mientes. Y tus palabras y tu palabra es fiel y verdadera. Y creo firmemente que la palabra, como lo enseña y lo declaraste, Señor Jesús, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Gracias por tu palabra. Bendice a cada familia, a cada hermano y a cada, Señor, hijo tuyo, que nos levantaremos en la mañana y estaremos presentes para darte a ti el primer lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde, ha sido un gozo estar con ustedes. Amén. Dios les bendiga y acuérdense que este domingo nos reuniremos para dar gracias al Señor, nuestro servicio de acción de gracias, antes del día oficial de acción de gracias. Este domingo a las 10 de la mañana. Te esperamos y estamos juntos a través de la semana aquí en Facebook Live. Dios te bendiga.